Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar en esta clase de Wellness Real Estate. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Y pues vamos a empezar. Los últimos 100 años de la civilización han traído grandes avances en ingeniería, en salud, seguridad y planificación urbana. La ciencia y la tecnología nos ha permitido controlar las enfermedades infecciosas y traer niveles cada vez mayores de comodidad, conveniencia, entretenimiento y telecomunicaciones a nuestros hogares. Sin embargo, nuestro entorno de vida moderno, contemporáneo, urbano, también ha creado nuevos riesgos para la salud. Hay enfermedades relacionadas a una mala nutrición y falta de movimiento, no accesibilidad a alimentos frescos y naturales, contaminación del aire, del agua, del suelo, problemas de salud mental y ansiedad generalizados. Las 4 enfermedades crónicas que más matan personas en el mundo son las crónico-respiratorias, las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Y entre el 70 y 80% de la población mundial muere por estas causas, no por causas de enfermedades, sino por cualquier causa mueren por estas enfermedades. Otra forma de decirlo es que 8 de cada 10 personas que estaremos viendo esta clase, estadísticamente al menos, moriremos por alguna de estas 4 causas. Y no estás en la masterclass equivocada. ¿Qué tiene que ver esto con real estate? Te preguntas. Pues eso es lo que veremos en esta clase. Porque estas enfermedades no solo se causan por decisiones individuales o por la genética, tampoco se tratan o se deben de atender desde la infraestructura médica, sino que también tienen que ver con la infraestructura construida, los lugares donde vivimos. El COVID-19 ha expuesto muchas condiciones preexistentes que afectan nuestra salud. Desde nuestro entorno construido, cómo facilita estilos de vida poco saludables que conducen a enfermedades crónicas, sistemas de valores modernos que impulsan el estrés, la ansiedad, el agotamiento y de alguna manera están debilitando nuestra capacidad de resiliencia. Nuestro sistema de salud también ya nos comprobó que no nos va a mantener saludables. Y la desigualdad y la segregación social también causa y también amplifica los problemas. Podríamos decir que nuestros ambientes, nuestra infraestructura física, social y económica, de alguna manera están actuando en contra de formas de vida saludables y sustentables. Y si te pones a pensar, podríamos decir que la crisis ambiental, la crisis de salud y la crisis de infraestructura tal vez son una y la misma cosa. Hoy hablaremos principalmente del enfoque de la infraestructura física, porque la forma en la que nuestras casas, comunidades y ciudades han sido construidas en el último siglo están reforzando estilos de vida que nos enferman, estresan y alienan. En esta clase veremos cómo la salud depende de factores externos y ambientales y no solo de las decisiones o de los hábitos de los individuos. Por ejemplo, la forma en la que construimos ciudades, el ambiente de cuidado de salud, los hospitales, las clínicas que tenemos disponible y el ambiente socioeconómico en el que vivimos nos afectan de forma directa porque nos pueden enfermar, pero también nos pueden afectar de forma indirecta porque conducen a comportamientos y estilos de vida que también nos terminan enfermando. Y ese es el contexto en el que estamos nosotros viviendo. Entonces, así como los ambientes construidos tienen impactos negativos, también los pueden tener positivos, porque pueden mitigar consecuencias ambientales no deseables, pueden promover y empoderar estilos de vida saludables, o generan bienestar mental y comunitario con estos sentidos de pertenencia, de comunidad y de empoderamiento. Entonces, claro, estas fotos que pongo son cliché, pero estos clichés algo nos están diciendo y algo de esto veremos en la clase de hoy, de qué es lo que podemos aprender hacia el futuro de la construcción del real estate. Porque necesitamos replantear nuestro concepto de cuáles son las industrias que generan bienestar y salud pública, que no son nada más las industrias de la salud o los medicamentos y los doctores. Muchos actores como inversionistas inmobiliarios, planificadores y diseñadores urbanos, arquitectos, planificadores de transporte, todos los de la industria de la construcción, dan forma al entorno construido que determina nuestros resultados en salud. Entonces, colectivamente, yo creo, debemos cambiar nuestra forma de pensar. Los edificios y la infraestructura son tan importantes como lo son las vacunas. Los parques y las banquetas son tan beneficiosos como los medicamentos. Los amigos y vecinos son importantes como lo son los relojes que nos miden cuánto ejercicio hacemos y cuántas horas dormimos cada noche. Entonces, en el temario de hoy, pues vamos a primero explicar este tema de los determinantes de la salud. Después definiremos lo que es el wellness para entrar al wellness real estate. Vamos a hablar de algunas estadísticas y características del mercado, así como sus pilares filosóficos y conceptuales, algunas certificaciones que nos ayudan a entender estos movimientos del espacio construido, algunas tendencias arquitectónicas dentro de esta industria y lo que llamamos el regenerative living o vivir regenerativamente, para después entrar a algunos proyectos exitosos muy por encima en México y en el mundo y cómo está cambiando el mundo de las inversiones
y cómo podemos pensar en las inversiones en real estate desde una perspectiva más amplia e integrada. Entonces vamos a empezar. Primero con los determinantes de la salud. Como les venía diciendo, en este cuadro se muestra otra vez la transición epidemiológica, que de alguna manera nos muestra cómo las enfermedades principales que nos están matando son estas en azul, que son las enfermedades no comunicables y que matan un alto porcentaje de la población. En México, por ejemplo, en los últimos 30 años, las principales causas de muerte no son por lesiones o enfermedades no transmisibles o infecciosas, sino por las enfermedades transmisibles, sino por las enfermedades no transmisibles, que son enfermedades como la diabetes, el cáncer, y este tipo de enfermedades. Entonces, ya son las principales causas de muerte. Entonces, realmente las enfermedades crónicas, no solamente en México, sino en todo el mundo, son el mayor problema de salud. Y ya no hay duda de esto. Porque piensen ustedes en sus familiares, en sus amigos que tienen diabetes, que tienen cáncer, que tienen enfermedades cardiovasculares. Son enfermedades que pues duran mucho tiempo y que nos hacen gastar mucho por mucho tiempo, a veces pues por toda la vida, y nos quitan calidad de vida, nos quitan también esperanza de vida. Por ejemplo, los pacientes con diabetes viven en promedio 10 años menos que la población general. Y también nos pegan muchísimo en productividad. Es decir, como no podemos trabajar, nos acortan la vida y también nos quitan algunas facultades, pues también le pegan mucho a la productividad de las economías. Entonces, ¿de verdad creen que podemos pensar que el mayor problema de salud del mundo se puede solo atribuir a que tenemos una mala genética o a las malas decisiones individuales como de nuestro estilo de vida? Realmente esto va mucho más a profundidad. Imagínate que tú eres ahorita el secretario de salud y yo te doy 1 millón, no vamos a decir 1,000,000,000 de pesos para que los inviertas en salud, ¿no? ¿En dónde los invertirías? Entonces, muchas personas, pues tenemos varias opciones como secretarios de salud, pero tradicionalmente vamos a escoger invertirlo vamos a crear más hospitales que tengan más camas, mejor tecnología, vamos a traer más medicamentos para más gente, vamos a tener más doctores para más gente. Y claro, esto es una inversión en salud bastante importante, pero se nos olvida también que la seguridad o el agua limpia pues también nos puede quitar mucha salud o nos puede enfermar, o también invertir en cómo hacer infraestructura y cultura para los hábitos del estilo de vida, como dormir mejor, descansar, meditar, comer bien, movernos y ese tipo de cosas. Y por eso vale la pena precisamente entender los determinantes de la salud, porque el comportamiento individual es un componente, así como también es el componente de cuántos hospitales y cuántas clínicas tienes acceso. Entonces, la salud está plurideterminada por varios factores y de alguna manera tenemos que atender todos si queremos generar salud y bienestar. Desde las circunstancias sociales, que son los lugares en los que vives, la gente con la que convives, si hay violencia, discriminación, seguridad, al entorno físico, cuál es el agua o el aire que estás respirando o tomando. Claro que tiene que ver con tu genética y tu biología particular y claro con tus estilos de vida y tus decisiones individuales, pero son todas al mismo tiempo y no como tradicionalmente pensamos, que salud está más que nada determinado por el acceso al cuidado médico. La Organización Mundial de la Salud nos lleva diciendo décadas que precisamente los 4 grandes verdugos de la humanidad, que son los que acabamos de decir, las cardiovasculares, cáncer, diabetes, etcétera, son prevenibles y son prevenibles con temas de salud pública para temas de tabaco, temas de alcohol, lo que estamos comiendo, la actividad física, el aire que estamos respirando. Y a lo que quiero hacer énfasis aquí es que la salud o los determinantes de la salud van más allá del espacio clínico, porque tienen sus orígenes sociales, ambientales y económicos, y van mucho más allá del espacio clínico y del espacio médico que normalmente es cuidado por el sector de salud, ¿no? Entonces, los determinants of health o los determinantes de la salud, pues están ocurriendo en un alto porcentaje, ellos estiman que hasta en el 89%, afuera del espacio clínico. Entonces, por años hemos equiparado la salud con acceso a servicios de salud o a cuidados clínicos. Pero hoy, afortunadamente, estamos empezando a entender que la salud depende de otros factores de manera más decisiva y que no por tener mejor acceso a servicios de salud, más hospitales y doctores, vamos a tener más salud. Entonces, los determinantes sociales pues tienen que ver con educación, obviamente la industria médica, los lugares en los que vivimos y la gente con la que convivimos, estabilidad económica, entre otros factores. Y voy a explicar algunos. En primero, el lugar, porque la salud comienza en nuestras casas, escuelas, trabajos, colonias y comunidades. El espacio físico, que tiene que ver con el entorno natural, el clima, cómo están construidos nuestros edificios, si hay banquetas para salir a caminar, si hay carriles para bicicletas, cómo están diseñados nuestros lugares de trabajo y nuestras escuelas, los espacios recreativos, si hay cómo son los elementos estéticos, si estamos expuestos a sustancias tóxicas, qué opciones de movilidad y transporte tenemos. Todas estas van a impactar nuestra salud de varias maneras.
Y muchos creen que la creciente expectativa de vida que vivimos en el último siglo se dio nada más porque hubo mejores medicamentos y cirugías. Y si bien eso sí ayudó, la verdad, lo que más amplió la esperanza de vida fueron temas de salud pública que le pegaron a la mortalidad infantil, como por ejemplo construir drenajes o tener acceso a agua limpia para tomar y condiciones más salubres de vida. Entonces, por un lado, pues el espacio construido es muy importante para determinar la salud y los servicios que podemos tener acceso. Y por otro lado, también está el tema de los hábitos, porque el ambiente, el espacio construido, el lugar en el que vivimos, determina tus hábitos y no solamente tu fuerza de voluntad, ¿no? Piensa en tu ambiente ahorita, ¿en dónde estás oyendo esto? ¿Estás en el gym? ¿Estás en la casa? ¿Estás en una terraza? ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en tu cama? ¿Cómo el ambiente en el que ahorita estás sentado o acostado o moviéndote posibilitan ciertos hábitos? ¿Qué cosas de tu espacio construido están posibilitando actitudes o estilos de vida conducientes o no al bienestar? El espacio físico en ese sentido es muy importante. Pero así también lo es el tema social, porque los determinantes sociales de la enfermedad nos recuerdan que también el acceso a oportunidades educativas, económicas, laborales, la calidad de la educación, o si te forman para temas laborales, si hay seguridad pública, o por ejemplo si hay discriminación, racismo, machismo, misoginia, violencia, desorden social, estas cosas tienen un impacto directo a la salud física, emocional, mental de todas las personas. Y entonces no tenemos salud si no hay seguridad donde vivimos o si hay discriminación, si hay disgregación social o tenemos miedo del gobierno, tenemos miedo de nuestros vecinos, pues no estamos en condiciones óptimas. La combinación de este tipo de factores es lo que determina y explica por qué una persona podría ser más sana que otra y por qué una persona ¿no? Y así como pensaste en el lugar en el que estás ahorita viendo esta conferencia, ahora piensa en tus relaciones con los demás. ¿Cómo afectan tus relaciones con tus padres, con tus hermanos, con tus colegas, con tus amigos, tus hábitos y tus actitudes de bienestar? ¿No? Si te das cuenta, el real estate, el espacio construido, determina ambas cosas. Las personas de las que te rodeas, así como también los espacios que pueden enfermarte directa o indirectamente por conducirte a distintos hábitos. Entonces, si te das cuenta, y si eres secretario de salud, pues que tienes que trabajar muy de la mano con otros secretarios, con el secretario de Trabajo, Economía, con el secretario de Seguridad, el de Medio Ambiente, porque todos están creando salud de alguna manera. Y si te fijas, pues también, de alguna manera, también todos son secretarios de salud, porque si están trabajando para estas cosas, pues también están generando salud. Esos son los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Ahora vamos a hablar de wellness. ¿Qué es lo primero que piensas cuando o escuchas la palabra wellness? Pues muchos de nosotros nos imaginamos a una de estas cosas, a una persona en un spa relajándose, una persona haciendo yoga, tomándose un jugo orgánico. Y si bien el wellness sí está determinado por todas estas cosas que tienen que ver con aromaterapia, ayurveda, masaje, sauna, yoga, todas estas cosas, realmente el wellness, definido de una manera pues más completa, es todo lo que tiene que ver con todas las esferas de la experiencia humana. Claro, desde temas de salud física y emocional hasta temas espirituales, pero también temas financieros, temas sociales, temas ocupacionales y sin duda también los temas ambientales. Entonces, el wellness de alguna manera es un equilibrio de varias esferas en los que los seres humanos estamos viviendo. Si se acuerdan, la definición de salud que hemos tenido por la Organización Mundial de la Salud desde hace décadas es el completo bienestar físico, emocional y social y no solo la ausencia de enfermedad. Y de alguna manera a veces se nos olvida y nos enfocamos nada más en este tema físico. Y esta definición desde hace mucho tiempo nos recuerda que tenemos que equilibrar varias áreas. Y por eso el wellness pues tiene varias esferas que están todas relacionadas con la experiencia humana. Y nos están diciendo que el bienestar no puede verse de forma compartimentalizada. Son todas al mismo tiempo y todas se tienen que buscar en equilibrio. De hecho, si te pones a pensar todas las industrias que te venden productos o servicios, si vendes hoteles, si vendes comida, si vendes transporte, si vendes turismo, si vendes mesas o sillas, de alguna manera también estás vendiendo bienestar para alguna o a varias de estas esferas. Y entonces vale mucho la pena no solamente ver cómo equilibramos esto en nuestra vida individual y colectiva, sino también empezar a pensar que es imposible a lo mejor tener bienestar en algunas esferas si no tenemos bienestar en las demás. O sea, o son círculos virtuosos o son círculos viciosos de todas las esferas. Y la otra manera de definir el wellness no solo es a través de las esferas, sino a través de estos conceptos que son muy importantes, porque cuando pensamos en un yoga o en un masaje o en un spa, no nos estamos pensando en empoderamiento. Pero esto es importante definirlo como si queremos generar bienestar, pues también hay que entenderlo de una manera pues más completa. Entonces, además de las 8 esferas, el wellness es un continuo y no un estado fijo o estático, no estás en completo malestar o en completo bienestar.
Definitivamente es responsabilidad del individuo o del ente que estamos estudiando y no puede ser delegada a alguien más. El bienestar no lo podemos nada más delegar a nuestros padres, a nuestro gobierno, a nuestros médicos, a nuestros abogados, a nuestros abuelos. Siempre es un tema de responsabilidad propia. Y también es un tema de desarrollar el potencial hacia más altos estadios de bienestar. Y esto es muy importante, porque el wellness o el bienestar no tiene límite y se trata de ir creciendo nuestra potencialidad como individuos y como colectividad a poder tener más opciones, más puertas abiertas y más potencial para desarrollar capacidades. Y por lo tanto, es imposible pensar en bienestar y en potencial si no estamos hablando de autoconocimiento y autointegración. Si no nos conocemos a nosotros mismos, si no nos vemos en el espejo, si no exploramos esas cosas profundas que nos hacen ser como somos, entonces de alguna manera no vamos a estar creciendo nuestro potencial y también responsabilizarnos del mismo. La industria del wellness, como muchos de ustedes saben, es una industria muy grande o que agrupa realmente varias industrias o subindustrias. Agrupa la industria del anti-aging y de la belleza, temas de actividad física y ejercicio, todo lo que tiene que ver con nutrición y pérdida de peso, también tiene que ver con el turismo de bienestar, tiene que ver con la medicina personalizada y preventiva y también la medicina tradicional y complementaria, no la medicina occidental de hospitales y medicamentos, pero sí lo que le llamamos medicina alternativa o complementaria. Entonces son varias esferas que componen una economía de 4.5 trillones de dólares al año, que de hecho aquí el wellness real estate ya aparece como burbuja, pero en su colectividad esta es la industria que más rápido crece. Y de hecho hace unos días se salió el nuevo pronóstico que para 2025 esta industria crecerá a 7 trillones de dólares. O sea, va a crecer de manera impresionante. Creo que es hasta un 60% lo que va a crecer en los siguientes 4 años. El wellness real estate, entonces, digamos, es esta agrupación o, digamos, la intersección de la industria de la construcción, que es de las industrias más grandes y potentes del mundo. Piensen qué tan grande es la industria de la construcción. Con la industria de la salud, que también es gigantesca, y con esta industria que también es gigantesca, pero aquí parece más pequeña, que es la industria del wellness. Entonces, la gente de las ciencias de la salud y los desarrolladores inmobiliarios tal vez nunca se han sentado de manera sistemática en la misma mesa para ver todo lo que han aprendido ellos y ellos y ellos y ponerlo, digamos, en nuevas maneras de construir y crear espacios. Entonces, si queremos definir el wellness real estate, son estas casas, edificios y comunidades que son diseñados proactivamente para empoderar la salud holística de sus ocupantes, que es una definición corta, pero también es muy poderosa. Y a los ojos de la palabra wellness, ya vimos cómo está definida, pues tenemos realmente mucho hacia dónde trabajar. Y holístico se refiere precisamente a equilibrar las esferas del bienestar y del empoderamiento que cada una de estas personas puede generar. Y el wellness real estate realmente es una manera de generar o nos da la fundación para poder generar comunidades de bienestar. Y mete en su análisis y creación todos estos factores ambientales, comunitarios y espacios construidos para generar bienestar. Y esto es algo muy interesante porque de alguna manera estamos integrando esferas desde temas de medio ambiente, temas de salud pública, temas de inclusión social, temas de espacio construido, con todas estas esferas de bienestar mental, emocional y espiritual, y todos los componentes que eso requiere. Entonces, realmente lo que se requiere son comunidades fuertes, porque esas las que, al final de cuentas, son las que determinan el bienestar de la población y de los individuos. Ahora, este no es un movimiento nuevo, el wellness real estate no es de que salió hace unos pocos años, realmente se lleva gestando desde varias décadas y de hecho desde el siglo XIX y principios del siglo XX, pues ya había estas comunidades intencionales que les llamaban comunidades utópicas, donde había esta idea de cohousing y co-living y crecer en comunidad y buscar todo el bienestar y la armonía con la naturaleza y los animales. Después, en los 1900 empezaron a haber ya políticas públicas para poder regular pues las maneras de urbanizar, las maneras de hacer salud pública, y de cómo generar ciudades que sean resilientes, generadoras de crecimiento y resilientes también a las adversidades. En los 70 vemos los movimientos de comida y todos los agri-hood y las comunidades pues, que quieren estar como muy cerca de la tierra para poder crear su propia comida y ser sustentables. También muchos movimientos de diseño que vienen también de las escuelas orientales, como el Feng Shui, y otras que vamos a ver más adelante. Y bueno, pues ya más reciente, en los 90s, pues cómo integrar todo el tema de la tecnología que hemos pues tenido, los sensores, el social media y las casas inteligentes, y también ciertas certificaciones para pues tener edificios verdes y sustentables para construir de estas maneras y pues también no contaminar de más. Y hoy pues es lo que se llama los wellness lifestyle en real estate,
que pues de alguna manera integran muchas de estas filosofías, costumbres, tradiciones, y que con pues nuevas concepciones pues estamos construyendo hacia el futuro. Para darse una idea del tamaño del mercado, o más bien del crecimiento del mercado, es una industria que en los últimos 5 años ha crecido a tasas bastante interesantes, mucho más por encima de otras tasas de crecimiento de otras industrias. Y de hecho es interesante ver cómo en la pandemia, en todas las zonas, desde Asia hasta África, en gris está el crecimiento de la industria de la construcción en general, y en negro está el crecimiento de la industria del real estate wellness. Y si se fijan en todos los espacios geográficos del planeta, aún en pandemia, hubo crecimiento, cuando en la construcción en general hubo decrecimiento. Y esto es algo también muy significativo de esta industria. Ahora, no solamente a nivel geográfico, si lo comparas también con las otras subindustrias del bienestar, podemos ver que del 2017 al 2019, todas las subindustrias del bienestar crecían a tasas bastante aceleradas. Obviamente el real estate era la mayor. Y aún en etapa de pandemia, cuando muchas decrecieron, pues por obvias razones, las que más le pegaron fue todo el tema de aguas termales, todo el tema de spas y también el tema de turismo, pues por obvias razones tuvieron que cerrar en la pandemia. Todas las demás decrecieron también, a excepción del wellness real estate, que creció a una tasa pues casi igual de como venía haciéndolo antes de la pandemia, ¿no? Entonces es muy significativo cómo esta industria realmente está despegando. El Global Wellness Institute, del cual tomé muchos datos y todas las diapositivas, información complementaria está disponible si me la piden después, estima que en el 2017 había 740 proyectos que le llaman el real estate, wellness real estate, con un componente residencial. Para 2020 ya están estimando más de 2.300 proyectos y creciendo. Entonces es algo que está bastante en la mira de muchos desarrolladores y de muchas comunidades. Ahora vamos a entender un poquito sobre los pilares conceptuales que están detrás del wellness real estate. Son varios, escogí nada más 4. El primero que a mí me gusta mucho es pasar de pensar de hardware a pasar a pensar a software, ¿no? Hardware lo podemos definir como los fierros, como los cimientos, como los edificios, todo lo que tiene que ver con el diseño y la arquitectura, los materiales, las construcciones, la tecnología que ponemos y que es, digamos, el hard, ¿no? El hardware. Pero las comunidades wellness y comunidades de bienestar, pues son organismos vivos y dinámicos, que no nada más estamos determinados por las paredes o por la infraestructura física. Se necesita también infraestructura soft para darle vida y nutrir a esa comunidad de bienestar, ¿no? Y software es lo que sucede dentro de esas paredes y que de alguna manera se tiene que programar con visiones explícitas de qué es lo que estamos haciendo aquí y cómo lo hacemos, con metas explícitas y know-how, con políticas como no fumar, reciclar y cosas que van a suceder en esos espacios, con la programación, ¿no? Si vamos a tener fitness, si vamos a tener clases, si vamos a compartir eventos familiares o artísticos o culturales, si vamos a tener un farmers market o un tianguis para poder pues comprar comida local, cómo lo vamos a personalizar para cada población, para cada individuo que está dentro de esta comunidad y que se sienta parte de un espacio vivo y cambiante, cómo vamos a manejar la comunicación tanto interna como externa, y cómo vamos a tener esto de una manera activa, ¿no? Cómo vamos a tener un concierge y un equipo de wellness que está de alguna manera desarrollando las agendas soft para que estas comunidades construidas pues cobren realmente vida y puedan evolucionar, ¿no? Entonces, así como cuando estás construyendo y construyes casas y las pones cerca de las banquetas y además les pones terrazas a estas casas, pues bueno, vas a generar conectividad social espontánea entre las personas. O si vas a poner lugares de reunión, pues eso va a resultar en reuniones informales, así como planificadas. A veces tenemos muchos edificios, pero no hay un lugar donde los vecinos puedan interactuar y nada más se suben al elevador y llegan a sus casas, ¿no? También, ¿qué tan cerca vas a poner los espacios naturales para que la gente pueda interactuar con los espacios naturales de manera, pues precisamente natural y no forzada, y estar en conexión con la naturaleza, que como sabemos tiene pues, muchísimos beneficios para la salud y el bienestar, ¿no? Entonces, el software del bienestar es una forma iterativa de estar pensando de cómo estás cambiando el software y cambiando el hardware para poder generar este dinamismo vivo y vital, ¿no? Y claro, también hay hardware y software que es digital. Mucho de nuestras vidas está en la red, está en la nube, está en las redes sociales y también ahí hay muchas maneras que podemos co-crear para poder hacer ecosistemas de bienestar, ¿no? Entonces es como este poema de la tradición del Tao, del Lao Tzu, ¿no? Que dice que, por ejemplo, en este caso dice que todos estos palos que se juntan en el centro, pues son lo que forman la rueda, pero lo que forma la rueda realmente son los espacios vacíos, eso es lo que le da la esencia a la rueda. O esta vasija de barro
está formada por barro, pero la esencia de la vasija es lo que hay en el medio, en el centro, en el aire en medio, ¿no? Así como las casas están hechas de ventanas y paredes, pues la esencia de la casa o la esencia del hogar es lo que sucede adentro de estas estructuras. Y si me permiten la analogía, llevarla un poquito más allá o la metáfora, es tal vez pensar un poquito más allá de hardware y software, como lo pensaríamos como el hardware siendo estos archiveros y el software todo lo que le metemos adentro. Tal vez pensaremos en algo más vivo, que es el cerebro, ¿no? Porque el cerebro siempre se está reconfigurando constantemente con las nuevas memorias y experiencias. Entonces tú tienes una nueva idea y las células cambian su reconfiguración fisiológica para poder acomodar esas ideas. Entonces es un organismo vivo que tanto hardware y software se están creando mutuamente y constantemente. El siguiente pilar es, de alguna manera, pasar de pensar en el yo a pasar en el nosotros, ¿no? Porque para envejecer bien y vivir bien, se necesita más que un gym y clases de historia de arte. Se trata mucho más de comunidad, de tener sentido de pertenencia, de las conversaciones que tienes con la gente que vive cerca de ti. Entonces, pues hay una N cantidad de estudios que muestran que la longevidad está mucho más determinada por la calidad de tus relaciones humanas que por otro factor o que por cualquier otro factor, ¿no? Y claro, esta es la filosofía detrás del wellness y que pues todo en comunidad es como se puede funcionar. Entonces, lo que queremos hacer es generar espacios de comunidad, porque todo lo que genera comunidad genera sanación y de alguna manera todo lo que genera sanación también genera, es creativo y es creador hacia el futuro, ¿no? Entonces, una de estas aplicaciones de pensar en el nosotros es buscar centros donde vivamos de manera multigeneracional, gentes de varias edades, o también buscar la inclusión y la diversidad de gente de distintos sabores, colores y tamaños, ¿no? Porque ahí también hay mucha riqueza y eso es lo que a final de cuentas nos va a generar muchísimo bienestar. Y hay que entender o empezar a ver que la riqueza también está en esta diversidad. Así es que la próxima vez que te encuentres a las abuelitas haciendo aquaerobics ahí en las albercas de tu casa, sabrás que estás viviendo en una comunidad de wellness. Después está el pilar de pasar de pasivo a activo y va mucho más allá de como en las fotos que están aquí. No es nada más pasar de pues quedarte sentado y ponerte a hacer ejercicio. Claro, el movimiento y el movimiento físico es muy determinante para la salud, pero realmente el bienestar bien definido, como lo vimos, es un proceso activo de toma de conciencia y de decisiones hacia una vida sana y satisfactoria. Entonces, las comunidades de bienestar están inmersivas, son productivas, son generativas, son dinámicas y tenemos que ir avanzando hacia allá de manera activa constantemente. Tenemos que despertarnos todos los días y cómo activamente generar esa comunidad y generar ese bienestar. Claro, a través del movimiento y del ejercicio, pero también del movimiento humano, del movimiento de las ideas, del movimiento de la misma proactividad de querer generar bienestar para ti, para tu familia y para el mundo. Y esto es un principio muy importante que se puede también establecer a través del hardware y el software de los espacios construidos. Y el último pilar que les quiero traer es de pasar de no hacer daño a optimizar, ¿no? Porque de alguna manera nos hemos quedado con esta idea de, bueno, no hacer daño es el estándar mínimo. Pues yo estoy ahí y no hago daño. Tengo mi empresa y mientras no le haga daño, no, pues no pasa nada. O construyo algo, mientras no le haga daño a nadie, no pasa nada. Y creo que de alguna manera eso está evolucionando a que no nada más pensar en no hacer daño, sino en optimizar, en crear, en regenerar, en mejorar. Y ahí es algo que vale mucho la pena indagar, porque no nada más estamos aquí para no hacer daño, sino también para aportar. Y ahí hay muchos debates de cómo hacerlo de la mejor manera, pero la iniciativa es lo que ahorita tenemos que rescatar. Y entonces esto, pues algunos elementos de esto incluyen espacios construidos, ahorita veremos algunos, pues acceso a la naturaleza y espacios verdes, amortiguar y reducir el ruido y la contaminación del aire, optimizar pues la posibilidad de hacer actividad física, porque vivimos en una sociedad de por más sedentaria, y pues cómo mejora las habilidades cognitivas, productivas, el estado de ánimo y también reduces la agresión, la violencia y las emociones negativas, ¿no? Todas esas cosas requieren mucha retrospección y mucha reflexión para poder generar espacios que optimicen estas cosas y no nada más que se queden imparciales ante ellas. Esos son los 4 pilares conceptuales que les traje de Wellness Real Estate. Ahora les voy a platicar de algunos tipos de construcciones que se están dando en las últimas décadas. Las voy a dar de manera rápida. Ahí se mencionan algunos ejemplos que pueden buscar o se los puedo yo dar después. Está por un lado el Wellness Resort Living, ¿no? Que es una manera como que están conjuntando casas con las amenidades que normalmente encuentras en los resorts, ¿no? Clubhouse, albercas, centros comunitarios, cocinas comunales, etcétera, que pues de alguna manera están integrando y esto es algo ya más conocido por muchos. También está el Luxury Wellness, ¿no? Que por lo general estas residencias cuentan con un diseño que optimiza el bienestar
dentro de cada hogar con iluminación circadiana, aire y agua purificados, insonorización, materiales biofílicos o naturales. Entonces, realmente está muy relacionado a amplias comodidades y servicios de bienestar y se posiciona normalmente como oasis de bienestar, ¿no? Donde los residentes se pueden escapar de su vida acelerada y pues llegar a una residencia muy de lujo, ¿no? Y esto es algo que también se ha visto mucho. Pero también existe la idea errónea de que las comunidades de bienestar se definen nada más por los servicios de lujo y que solo son para los ricos, porque hay muchos proyectos inmobiliarios con tickets mucho más asequibles que ya construyen y nutren comunidades de bienestar a precios mucho más asequibles, ¿no? Por ejemplo, utilizando materiales de construcción que ayudan a mejorar la calidad del aire del interior, o también temas estéticos y de diseño que fomentan el uso de caminar o que ponen escaleras o techos verdes con jardines comunitarios, áreas para guardar bicicletas, gimnasios, anfiteatros y amplios espacios comunitarios para que se dé una vida en comunidad. Entonces, esto es una tendencia muy interesante que se está llevando a varios desarrollos y pues tienen muchos buenos principios. También están las comunidades, las Master Plan Communities, que son ya comunidades mucho más grandes que abarcan espacios mucho más extensos en tierra y que pues de alguna manera tienen ya todo para vivir y la gente puede quedarse ahí sin salir porque ya está todo muy bien planificado para la interacción social y cultural y comunitaria, pero también para ser parte de los temas económicos y hasta la vida laboral, ¿no? En ese sentido, por eso hay muchos clusters que se llaman los Live Work Clusters, que también incorporan elementos del wellness y que pues también tienen todo en ese mismo lugar porque están muy bien planificados. Lake Nona, por ejemplo, en Orlando, es un espacio muy interesante porque tiene más de una docena de hospitales de investigación de clase mundial, tiene centros médicos, tiene instalaciones de entretenimiento y rendimiento humano, tiene temas deportivos y también tiene empresas que emplean a muchas personas y empresas de tecnología que están dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, son estos espacios bastante interesantes. O están estos temas como Destination Medical Center en Rochester, en Minnesota, o que le llaman Smart Wellness, que pues integran temas de turismo médico, turismo de bienestar, y pues son destinations pues muy integrativos, integradores. El co-living también es algo que ha crecido mucho en las últimas décadas, pero sobre todo en la última década, después de WeWork, empezó a haber este WeLive, ¿no? De varias empresas. Y ahorita con la pandemia también vemos un movimiento interesante porque ya con más teletrabajo, pues la gente quiere movilidad, quiere pues también conocer varios lugares y el vivir en comunidad pues se ha vuelto un tema cada vez más interesante para mucha gente que quiere movilidad. Y como les decía, el tema de multigenerational living, ¿no? Y el senior living es una industria que se está disrumpiendo por completo, porque los modelos actuales de qué es un senior, de qué es una persona que tiene más de 50 años, qué es un adulto mayor, pues realmente está cambiando, porque sus necesidades actuales y futuras realmente están cambiando. Los nuevos adultos mayores quieren vivir en comunidades que sean más multigeneracionales, que están regenerativas para ellos y la comunidad, y que realmente su propósito y significado de vida estén en primer lugar y no nada más como pues ahí me van a mandar, ¿no? Imagínense que lo definimos desde los 55 años. Porque en una década es probable que los 90 sean los nuevos 40. O sea, la ciencia de la longevidad es clara. Podemos extender la vida y podemos extender la calidad de vida con cambios de mindset, con cambios de hábitos y con cambios también en los espacios en los que vivimos y trabajamos. Entonces, las expectativas de esta demografía están cambiando y los espacios ahí también están cambiando con ellos. Y hay una potencial de negocios ahí muy interesante para la extensión en la calidad y la esperanza de vida de las personas. Y por último, están también los agri-hoods, que son estos espacios que producen sus propios alimentos saludables, producen su energía renovable, limpian el aire, reciclan su propia agua y de alguna manera son net positive para el futuro, para las personas y para el planeta, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de este regenerative living como un principio de pensamiento existencial que nos está llevando no solo en real estate, sino en otras maneras de organizarnos social, política y económicamente. Ahora vamos a hablar de las certificaciones. Como ustedes se imaginarán, siempre hay certificaciones para todo, para pues, ver que cumples y que tienes la calidad. Y pues en esta industria no es la excepción. Hay muchísimas certificaciones que han pues, salido en las últimas décadas. Estas son algunas de ellas. Y también hay muchos guidelines y toolkits que nos ayudan a los desarrolladores, a los arquitectos, a las personas que estamos detrás de estas cosas, a pues, ver cuáles son estos principios que nos convienen para poder generar comunidades y espacios de bienestar, ¿no? Aquí hay algunas de ellas. Algunas de las más famosas son Well y Fitwel en cuanto a certificaciones,
Y si se dan cuenta, en los últimos 6 años han crecido pues, de manera muy, muy interesante en todo el mundo. Y yo les quiero hablar en particular, nada más como corolario, como detalle, del International Well Building Institute, que fue fundado por este cuate que se llama Paul Scialla, que esto es un cuate que viene de Wall Street y le llamó la atención una estadística que decía que pasamos más del 90% de nuestro tiempo dentro de 4 paredes, ¿no? Y luego de tantas estadísticas que decía que la industria del real estate es la industria más grande del mundo y la industria del wellness es la industria que más rápido crecería del mundo, dijo, pues a lo mejor ahí hay algo que podemos pues ver, ¿no? Y entonces juntó a doctores, juntó a arquitectos, tal vez por primera vez en una mesa, y los puso a platicar y se dieron cuenta que había mucho que se podía generar para poder generar pues nuevas maneras de construir. Y jaló más de $100 millones de manera privada y en un esfuerzo de 5 años hicieron el International Well Building Institute y juntaron cientos de doctores de varias especialidades, desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, diseñadores, ingenieros, gentes de recursos humanos, para ver cómo ciertas condiciones del mundo exterior, de la naturaleza, del mundo de afuera, podrían ser mapeadas dentro de las paredes de los edificios y el impacto que eso podría tener en el bienestar mental, emocional, inmunológico y endocrino de los individuos, pero también de la colectividad. Y lo interesante es que después de 5 años de esta investigación, todo lo que descubrieron lo sacaron y lo publicaron de manera abierta y gratuita, ¿no? Esto me encanta porque habla de que el viaje hacia el bienestar es un derecho y no solo es un privilegio de algunos. Entonces lo abrieron todo. Y eventualmente también esto nos hace pensar que debemos dejarlo de ver como un privilegio y empezar a verlo como una expectativa de que así debemos de construir y así debemos de vivir. Entonces el Well Building Standard ya tiene más o casi 35,000 proyectos en casi 100 países y se ha vuelto un estándar para otras certificaciones y otras formas de construir. Y para que entiendan más o menos lo que vienen, pues ellos determinaron pues varios principios, ¿no? Basados en evidencia, de mucha investigación científica, académica, así como estándares, leyes, códigos y mejores prácticas para poder determinar pues cómo podrían hacer estas certificaciones, que todo te lo certifican a través de proctors independientes que vienen a tus lugares a checar que están bien y pues te dan consejos implementables, ¿no? A mí me gusta este ejemplo que es muy, muy fácil y muy básico, pero pues hace sentido, ¿no? O sea, es muy diferente si construyes un centro comercial con escaleras eléctricas o si le pones escaleras no eléctricas y las pones en distintos lugares de los edificios para que la gente tenga a fuerzas que subir y bajar caminando por escaleras, ¿no? Claro que está el tema de accesibilidad y movilidad para gente que no lo hace o que no puede subirlo, pero de alguna manera estamos moviendo a la gente que está en el interior. Y así para cada una de las categorías, ¿no? Para temas de aire, cómo estás poniendo los filtros, cómo estás reciclando el aire, en la comunidad, pues qué espacios estás haciendo para que haya pues diversidad, para que haya inclusión, cómo le das apoyo a las familias, cómo le das apoyo a las mamás o a los papás, que son parte de esos espacios, o en temas de nutrición, ¿no? Cómo vas a hablar de la comida, de dónde vas a traer la comida, cómo vas a hablar de los ingredientes, cómo vas a publicitarlo. Todos este tipo de cosas de alguna manera traen aquí un puntaje y estas certificaciones te ayudan a pues calificar o no, ¿no? Entonces, pues claro que te dan todos los pasos y como siempre, lo que puede suceder con las certificaciones es que muchas veces se convierten en un checklist para que te den el sello, para que te den el diploma y para decir que es sustentable cuando realmente no eres, ¿no? Y eso también puede suceder mucho y aquí es importante que pues cuidemos estas cosas y pues tenerlo en mente, ¿no? Pero definitivamente que haya estas certificaciones nos está apuntando hacia la dirección correcta de hacernos responsables de que los espacios construidos pues son generadores de bienestar. Entonces, hasta aquí el tema de las certificaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de arquitectura, ¿no? Real estate no siempre es arquitectura, o sea, real estate son los desarrolladores inmobiliarios, son los que tienen los terrenos, son los que tienen el dinero a veces, y la arquitectura pues a veces no son los mismos, y bueno, pues vale la pena pensar que, pues, de qué manera se pueden trabajar para que los principios arquitectónicos que se estudian muy bien en las escuelas, pues permeen también en las decisiones de inversión de estos sectores, ¿no? Entonces, las comunidades de bienestar, y esto es importante al decirlo antes de hablar de arquitectura, no siguen fórmulas predeterminadas, ni se miden siempre mediante una lista de verificación que debe de seguirse rigurosamente, ¿no? O sea, siempre están guiados, inspirados por un conjunto de elementos clave que mejoran la vida de las personas en el contexto en el que viven, en la situación en la que viven, en la circunstancia en la que están, porque las circunstancias cambian, las circunstancias económicas, políticas, climáticas, raciales, educativas, de lenguaje, o sea, todas esas son condiciones que son muy particulares de cada ambiente y por eso no hay una fórmula
que nos cambie, y lo que aquí interesa es los principios que nos hacen pensar en estas cosas. Entonces, cuando planeas de manera arquitectónica, lo interesante es que estas comunidades las puedes hacer a escala grande, pero también a escala menor. Y esto es un juego que siempre está disponible para nosotros. Y antes de hablar de estas, digamos, tendencias, pues vale la pena mucho hablar de amenities, ¿no? Porque muchos edificios y comunidades son solo wellness en su nombre. El simple hecho de llamarse comunidad de bienestar, o meterle logos, o meterle fotos, o meterle así amenidades y gente sonriendo en el jacuzzi o en la cancha de fútbol, pues no realmente los convierte en comunidades de bienestar, ¿no? Muchos, como yo lo veo al menos, es una opinión personal, pues te venden las amenidades, te venden la foto, pero no realmente tienen esta filosofía de cómo integrarlo al lifestyle y cómo generar una comunidad, que el bienestar sea algo proactivo y que en comunidad vamos a perseguir de alguna manera. Entonces, las auténticas comunidades de bienestar están diseñadas a propósito desde el principio y en cada etapa del desarrollo con la intención muy específica de empoderar a las comunidades que viven en sus interiores. Y entonces va mucho más allá de poner amenidades y realmente integrar todo lo que venimos viendo en esta clase. Entonces, así como el jacuzzi, que le puedes poner no hace el bienestar, o puedes ser la persona más amargada del mundo y estar en un jacuzzi de ultra lujo, el jacuzzi definitivamente puede ayudar, pero tenemos que ir más allá de poner estos espacios y ver de qué manera podamos generar bienestar, ¿no? Y no lo digo por esta foto, a lo mejor es la persona con mayor bienestar del mundo. Lo pongo nada más como un ejemplo, ¿no? Entonces, en estas filosofías que vamos a ver, algunas de ellas es como también escuchar el pasado para poner un ojo en el futuro, ¿no? Así como la plaza central de las ciudades y los pueblos inspiran la comunidad y la co-creación, o un día de descanso en algunas tradiciones religiosas inspira la desintoxicación digital y una conectividad social más profunda, las comunidades de bienestar integral pues celebran estas prácticas, que son prácticas tradicionales, que están probadas durante miles de años y las ponen en práctica, ¿no? Para hablar de esto vamos a hablar un poquito de diseño biofílico. Me encanta esta palabra, es una palabra nueva, pero realmente estos temas de diseño biofílico pues se han visto desde la arquitectura, desde los jardines colgantes de Babilonia, que es este dibujo que vemos aquí. Y el diseño biofílico puede ser utilizado a escala tanto de edificios como también a escala de ciudad. Y la idea aquí es aumentar la conectividad de las personas con los entornos naturales, ya sea de manera directa o de manera indirecta. En cuanto a las maneras directas, es cómo administras o cómo invitas a estos elementos naturales a interactuar y a co-crear contigo en tus espacios, ¿no? Desde que la luz, permitir la orientación sobre qué hora del día es y en qué estación estamos. La luz también puede causar patrones naturales, movimientos, sombras. En el diseño esto se baja a través de materiales reflejantes, tragaluces, vidrios, atrios y este tipo de cosas, ¿no? O el agua, ¿no? El agua es multisensorial y se puede utilizar en edificios para proporcionar movimiento, sonido, tacto, vista. En el diseño, pues, ¿cómo lo incorporas? Pues con cuerpos de agua, fuentes, acuarios, ¿no? Entonces, nosotros realmente, las personas, todos tenemos una fuerte conexión con el agua y cuando se usa, pues definitivamente se disminuye el estrés, se aumenta la productividad y la satisfacción en general, ¿no? Igual con las plantas, es llevar la vegetación a espacios exteriores e interiores, y debe ser de manera abundante. Y una parte de esa vegetación también debe de florecer de manera natural para entender también el paso del tiempo y recordarnos que todos nosotros somos naturaleza todo el tiempo. Con los animales, por ejemplo, también, aunque es difícil de lograr, se puede hacer a través de acuarios, jardines, espacios para comer para los animales, techos verdes. Esta interacción nos promueve nuevas formas de entender nuestra condición de ser parte de la naturaleza, en este sentido también de ser animales, y no somos ajenos o no somos superiores a la naturaleza. Yo me dedico mucho a ver temas médicos y cómo estamos diseñando los nuevos espacios de salud y bienestar. Y nos empezamos a dedicar a imaginar cómo sería salirnos del setting de las consultas médicas, nutricionales, psicológicas, de este cuarto blanco con un escritorio en medio, y realmente sacar la consulta médica tradicional a los parques, a los lugares públicos. ¿Qué cosas nos van a beneficiar y cómo va a cambiar la experiencia en nuestros viajes particulares buscando la salud, buscando el bienestar? También está la experiencia indirecta de la naturaleza, ¿no? Que es desde poner imágenes de la naturaleza como pinturas, fotografías, esculturas, murales, videos, etcétera. De también cómo cargas el espacio con esto que le llaman la riqueza de la información, porque se puede lograr proporcionando entornos complejos, que no sean ruidosos, pero que estimulen la curiosidad y la imaginación de las personas que estamos ahí dentro. Muchos ecosistemas en el mundo son complejos y están llenos de diferentes elementos, tanto vivos como no vivos.
por lo que el objetivo de este atributo de tener riqueza es incluir esos elementos dentro de los entornos de los edificios. Y también que podamos, por ejemplo, aquí veo el paso del tiempo, ¿no? A todos nosotros nos intriga la naturaleza y cómo esta naturaleza cambia, se adapta y envejece con el tiempo. En los edificios, pues es importante de alguna manera espejear esta naturaleza que somos y se puede lograr mediante el uso de materiales orgánicos que sean susceptibles a la intemperie y al cambio de color. O sea, esto nos permite observar cambios leves en nuestro entorno construido a lo largo del tiempo y reflejar estos cambios que todos nosotros estamos vivenciando todos los días de nuestras vidas. Y hay este tema que es fascinante, que no voy a entrar a detalle, pero el biomimetismo es una filosofía muy interesante, que es cómo diseñar de tal manera que de alguna manera espejeamos la naturaleza y vemos como esa naturaleza y esas cosas que podemos aprender a la solución para problemas humanos, para la solución de problemas técnicos, urbanos, hasta también políticos y económicos, ¿no? Y el diseño biofílico, pues, se encarga mucho de entender esta experiencia de espacio y lugar. Por ejemplo, en perspectiva y refugio, pues, cómo das estos interiores acogedores con iluminación tenue que nos dan una sensación de refugio y de seguridad, o cómo integras las partes para que se sienta que, pues, muchas partes componen un todo, ¿no? Esto se logra a veces integrando todo hacia un punto focal central que nos da esta sensación de que hay muchas partes, pero que estamos interconectados. O también cómo construyes tus espacios de transición, ¿no? Cómo pones tus porches, tus terrazas, tus atrios, tus puertas, tus puentes, tus vestíbulos. Todo esto tiene que ver con las transiciones, el salir de un espacio y entrar a otro espacio. Y claro, nos recuerda las miles de transiciones que tenemos nosotros en nuestra vida, pero también las miles de transiciones que vivimos en un mismo día, en el trabajo, en la escuela, en la casa y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues digo, aquí hay muchísimo para tela de dónde cortar, pero hay pues esto también el apego cultural y ecológico a los espacios donde estamos viviendo y la identidad ecológica pues realmente es cómo te acercas a las cosas endémicas del lugar donde estás construyendo, desde la comunidad y la cultura, pero también del uso de la flora y de la fauna nativa de donde tú vives. Y a la escala de la ciudad, pues ya no quiero entrar mucho a detalle, pero pues también cómo haces las condiciones de infraestructura, de construcción biofílica, de hacer actividades sociales en comunidad que sean también biofílicas, actitudes y conocimientos biofílicos. ¿Cuánto conocemos de la naturaleza? O sea, el otro día yo estaba caminando con mis hijas en el bosque y, o sea, no me sabía el nombre de ningún árbol, ya saben, y como que dije, pues, sí, debería haber más educación biofílica. Para saber que eso somos nosotros también. Y claro, esto es algo muy filosófico, pero también muy interesante, pensar cómo hacer instituciones biofílicas o gobernanza biofílica que pues estén en armonía con estos principios, ¿vale? Para ver algunas filosofías, pues tenemos la filosofía del Feng Shui o el Feng Shui, que es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta, que pues está basado en la ocupación consciente y armónica del espacio, ¿no? Con el fin de lograr pues una influencia positiva en las personas que lo ocupan. Entonces hay toda una filosofía, esa es bastante famosa y lo han traído mucho a Occidente, pero ahora se está rescatando de manera más generalizada estos principios del Feng Shui que nos ayuden a crear espacios para generar armonía dentro de las personas. El Vastu Shastra es una antigua doctrina hinduista que trata sobre la influencia de las leyes de la naturaleza en las construcciones, ¿no? Y de acuerdo con los Vedas, que es estos libros hinduistas, el Vastu Shastra considera que el universo está compuesto por 5 elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, y que el diseño de un edificio debe conseguir una relación equilibrada entre ellos. Entonces tienen unas maneras de graficarlo y de conceptualizarlo por cuadrículas de una manera muy interesante que nos ayuda a repensar nuestros espacios con estos principios, ¿no? Y yo creo que independientemente de cómo se ven nuestros espacios, la mera discusión de que somos elementos, de que hay que equilibrarlos, nos genera muchísimas cosas positivas para las personas que ocupamos estos espacios. También, pues, en muchos lugares se está rescatando el utilizar geometría sagrada, que es rescatar simbologías de las religiones que se usan en iglesias, en catedrales, en mezquitas, porque estos elementos tienen muchos significados simbólicos y esotéricos que de alguna manera también pueden enaltecer o resaltar ciertas atribuciones o características que queramos dar a nuestros espacios y que, claro, pueden conectar con las personas que sigan estas filosofías o religiones. También está el Wabi Sabi, que es japonés y que escribe un tipo de visión basada en la belleza de la imperfección, ¿no? De que hay una belleza en la imperfección, así también como la fugacidad, de que la vida es impermanente
y que se acaba. Y justo porque se acaba, justo porque es frágil, es porque es bello, ¿no? Entonces el Wabi Sabi, por ejemplo, repara las cosas rotas de manera muy bonita, pero también de manera muy expuesta y transparente de que esto está reparado, porque de alguna manera pues así es también nuestra vida y se vale estarnos reconstruyendo de manera consciente y constante. Yo en mi casa tengo una pared que se ranuró en un temblor y que cada vez que la veo digo, me gusta que esté así porque me recuerda que estamos en construcción, me recuerda que estamos rotos de alguna manera, que siempre podemos estarnos co-creando y que pues siempre tendremos fisuras, siempre tendremos espacios para poder crear belleza gracias a la vulnerabilidad y gracias a lo que pensaríamos que es imperfecto, ¿no? Y esto es algo que nos recuerda mucho el Wabi Sabi. También esto es un concepto, bueno, es un área fascinante, la neuroarquitectura, que es, de alguna manera ponen muchos estudios científicos con brain scans, con scans de cerebro muy sofisticados, y se dan cuenta que la manera en que construimos los espacios pueden favorecer la memoria, mejorar las habilidades cognitivas, pueden estimular la mente, y entonces es un tema muy fascinante. Si quieren más información, bueno, de esto y de todo lo demás, les hago llegar videos y papers muy interesantes. Entonces, hasta aquí, pues ya vemos algunas tendencias en arquitectura que se están, diría, no rescatando, pero sí ampliando en el wellness real estate, ¿vale? Ahora vamos a hablar de, ya para ir pasando a la última sección, del regenerative living. El regenerative living viene con esta idea de que es una idea de alguna manera que la tomamos prestada de la biología y de la medicina, lo que es regenerativo, y es la idea de que nosotros, el cuerpo, nos podemos sanar a nosotros mismos. En ese sentido, no es nada más un cuerpo como el cuerpo físico, sino el cuerpo de la sociedad, el cuerpo de la comunidad, el cuerpo del planeta mismo. Y nosotros tenemos las herramientas para regenerarnos. Así como nos podemos degenerar, también nos podemos regenerar. Entonces, ¿cómo podemos captar esta filosofía que va mucho más allá del espacio construido en estas filosofías pues de esta nueva tendencia de bienestar, ¿no? Entonces, por mucho tiempo en Occidente pues hemos sido en pro de la globalización y las fuerzas de la globalización han traído muchísimos beneficios, no hay duda, pero también han traído demasiada industrialización, demasiada separación, también demasiada autodestrucción. Y no lo digo a nivel nada más planetario, también a nivel social, con la segregación, etcétera. No me voy a meter en esos temas. Bueno, sí ya me estoy metiendo, perdón, pero no quiero ser muy específico en ellos. Pero también hay un movimiento importante que es la localización, que es el contrario de la globalización, que es volver a generar nuestro conocimiento, nuestras tradiciones, nuestras imaginaciones culturales locales y de ahí crear nuevos conocimientos, espacios de desaprendizaje de cosas que ya no queremos y de reaprendizaje de cosas que sí queremos para restaurar ecosistemas, para restaurar culturas, restaurar idiomas locales y que están surgiendo en todo el mundo para abordar esta necesidad de vivir regenerativamente. Entonces, en el tema del clima, por ejemplo, el ecologismo convencional, que es muy enfocado a la tecnología, está basado en una visión muy estrecha y centrada en el tema de las emisiones de carbono, ¿no? Que dicen, no, pues el calentamiento global, con que les pongamos un tope a las emisiones de carbono, así lo vamos a solucionar, ¿no? Que es una visión un poco reduccionista y muy tecno-optimista, es decir, nada más de la tecnología. O, por ejemplo, en la alimentación o la nutrición, ¿no? A veces parece que es un tema nada más de etiquetar productos o de prohibir ciertas sustancias agroquímicas y no de ver todo el sistema que está interconectado detrás del tema de la alimentación, de cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se vende, cómo se consume la comida, que es un tema que tiene que ver con todos los factores sistémicos, culturales, políticos y económicos y que hay que pensar de esa manera también, de una manera local, ¿no? Y por eso hay cada vez más voces holísticas que están pidiendo este enfoque bastante diferente, uno basado en la reconstrucción de culturas regenerativas a escala humana, es decir, a escala más pequeña, a escala más local, que minimicen drásticamente el uso de tantos recursos, combustibles, fósiles y todo eso, y reactivar los ecosistemas donde estamos habitando. Lo interesante de esto es que la regeneración no es nada más a nivel ambiental, la regeneración se hace a nivel social, porque esto requiere de una comunidad, requiere una regeneración económica y, claro, la parte ambiental. Entonces, no solo se celebra, sino que se requiere la diversidad. Se requiere diversidad de gente, diversidad de ideas, diversidad de bacterias, diversidad de creencias, diversidad de especies, porque todos estamos co-creando estos espacios regenerativos y que sean sustentables por largo plazo. Hablando de sustentable,
pues estamos como en esta transición, o quisiera pensar que estamos en esta transición porque también podríamos estar en la dirección contraria, pero pasar de estas ideas que estamos en todas soluciones técnicas convencionales, cuantitativas, muy enfocadas en crecimiento económico, poco a poco empezamos a pasar a lo verde para llegar a lo sustentable y eventualmente, si todas las fuerzas y los paradigmas empiezan a evolucionar a temas más cualitativos, a temas más de significado de vida, a temas más de interacción e interdependencia, entonces estamos generando espacios, comunidades, procesos, metodologías, paradigmas restaurativos, por no decir regenerativos, ¿no? En el que estamos aumentando las potencialidades, aumentando la conciencia, aumentando la vida, abriendo las puertas. Y creo que esto es algo muy interesante que se está dando en esto que le llaman el diseño ecológico, que no es nada más ecológico en el sentido de ecología, de naturaleza, sino ecológico. Ecológico debemos decir que la etimología, eco es casa y lógico es estudio de la casa. Entonces es este diseño de qué es nuestra casa. Y nuestra casa a nivel, pues sí, tus cuatro paredes, pero también tu casa como tu sociedad o tu casa como tu planeta, ¿no? Y de alguna manera también estamos acercando la etimología de economía, que es darle números a tu casa con la ecología, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos muchas filosofías interesantes, como la permacultura, ¿no? Que es un sistema no nada más de tema agrícola, también tiene que ver con la organización económica, política y social, basado también en patrones y características de los ecosistemas naturales. Y tiene muchas ramas, ¿no? Desde la ingeniería ecológica, diseño ambiental, cómo construyes o cómo gestionas integradamente los recursos de agua o los recursos hídricos, como se llaman, la arquitectura sustentable, ¿no? Cómo capturas la energía, cómo valoras los servicios, cómo dejas de producir residuos o cómo los metes al ciclo. Entonces es más una filosofía de integración que de segregación, ¿no? Y que lo político y lo económico estén separados, las gentes estén separadas, los problemas estén separados, cómo los integramos todo en una visión más consciente. También está la agricultura regenerativa, que es una aproximación a esta conservación y rehabilitación de los sistemas alimentarios y del suelo, porque en la producción industrializada nos estamos comiendo el suelo, o sea, el suelo se está erosionado de tal manera que también ya no podemos tener tanta producción o en el futuro se estima que no se podrá tener tanta producción como la tenemos. ¿Cómo se logra eso? Pues restaurando el suelo, aumentando la biodiversidad, mejorando el ciclo del agua, aumentando la resiliencia del cambio climático, en fin, con muchas otras cosas. Y por eso hay que pensar de manera circular, ¿no? O sea, normalmente hay una separación en el sistema global, globalizado, tradicional, hay una separación entre el producto y el consumidor, o entre el que produce y el que consume. Aquí queremos reacercar al productor con el producto y ver toda la vida que hay en esos ciclos. Y por eso hacemos muchos llamados al consumo local, porque en el neoliberalismo el consumo local era ineficiente, ¿no? El comprar los zapatos que hacían en tu barrio era ineficiente cuando te podrías comprar unos que hicieron en una fábrica en China, que es más barato, que es mejor, ¿no? Ahora estamos viendo que tiene muchos beneficios, no solo económicos, sino de impacto ambiental, de impacto local a la economía. También tienes productos frescos, productos hechos con la cultura local, están también productos menos procesados. De verdad que esto tiene muchísimo sentido. Entonces, hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que la salud de lo global depende precisamente de la salud de lo local. Entonces, consumir local tiene sentido de muchas maneras. Mucha gente lo hace por cuidar la economía de la gente que está cerca, otros lo hacen por cuidar la cultura, otros lo hacen por cuidar la naturaleza. Si te se dan cuenta, hay muchos beneficios del consumo local o de esta localización. Y digo, lo tengo que decir, ¿no? Porque a veces pensamos que la industrialización es lo que más genera, ¿no? Que no, es que si quitamos las maquinotas, ¿cómo vamos a poder alimentar a 7.8 billones de personas? Realmente nos estamos sorprendiendo cómo la producción local y basado en principios regenerativos a veces nos da mayor producción que estas grandes industrias que requieren grandes máquinas, grandes pesticidas y grandes cosas para poder producir a los niveles que producen. Entonces, lo interesante es que estas ideas, como ya les decía, no son nada más integración con la naturaleza, porque para producir local, para consumir local, para transportar local, pues requieres de una comunidad, requieres de una cultura. Y entonces estás regenerando lo social al mismo tiempo que regeneras lo ambiental. Y como decíamos al principio, por eso nos damos cuenta que estas crisis ambientales, estas crisis de salud y de infraestructura, tal vez son una y la misma cosa. Y el espacio construido es muy conducente para pues, temas de bienestar o también de degeneración. Entonces, por eso yo hablo mucho de la idea de simbiosis. Me imagino muchos la conocen, entonces no la voy a explicar. Pero
vale la pena ver estos temas, ¿no? El mutualismo es cuando las dos especies se benefician, ¿no? Como un pez payoso y una anémona. El comensalismo, que es cuando una especie se beneficia y la otra se mantiene imperturbada. Pero también hay relaciones de parasitismo, ¿no? Como la pulga encima del perro. O sea, esto le afecta al perro, ¿no? Le beneficia a la pulga, pero le afecta al perro. Entonces, lo que vale la pena pensar en este contexto del wellness real estate y del wellness en general es cómo podemos ser simbióticos. Y en esta clase o en este contexto de lo que venimos viendo, si estoy pensando en un proyecto, comprar una casa, construir una casa, habitar una casa o lo que sea, estoy en una relación de mutualismo, estoy en una relación de comensalismo o estoy en una relación de parasitismo. Y a lo mejor algún día aprenderemos no solo a construir así por temas estéticos, sino por simbiosis completa, por simbiosis completa con las especies, simbiosis completa con el planeta, simbiosis completa con las demás personas con las que compartimos este espacio, ¿no? Y pasar de ser net zero, es decir, de ser, digamos, no afecto, a ser net positive, a generar más de lo que quito, ¿no? Y claro, todo puede empezar desde plantar tu comida en tu ventana o plantar tu comida en tu jardín, aunque no puedas hacerlo todo, estás ya poniendo un voto hacia dónde estás tú generando la cultura para saber que tú eres productor de este movimiento regenerativo. Entonces estamos pasando de la sustentabilidad a la armonía ecológica, o en vez de ver ciudades como objetos, ver ciudades como especies. Y que se me hace increíble el pensar la casa, los edificios, como especies que estamos en interacción de posible simbiosis y que los ecosistemas están vivos y cómo pueden evolucionar para que todo el tema social, ambiental y económico pues sea armónico y en bienestar para todos. Les pongo aquí nada más este ejemplo que viene de un arquitecto que me gusta mucho que se llama Dror Ben-Shetrit, que te habla de cómo estamos pasando de la planificación de encuadre cartesiano tradicional a un modelo de bioplanificación basado en la célula, que es más adaptativo y que permite que el diseño urbano y de edificios sea más biofílico, más biomimético, más regenerativo y más orientado a la comunidad. En este espacio tiene 57% de área construida, igual que acá, pero aquí tienes 18% de calle y tienes 25% de áreas naturales, mientras que aquí, en la misma zona, no tienes nada de área natural y tienes mucha más calle. Entonces, de alguna manera, creo que es interesante ver cómo estos sistemas vivos que se organizan así, sin líneas rectas, tienen también bastantes razones de ser hacia lo regenerativo. Entonces, para cerrar esta sección, yo que me dedico a estos temas de salud y bienestar, pues siempre que quieres solucionar temas de salud, esta es una tabla de nutrición, pero siempre dices, bueno, vamos a ver temas de nutrición desde el paradigma médico y cómo encuadras los problemas y cómo encuentras las relaciones causales. Poco a poco te empiezas a dar cuenta que todos los temas están interseccionados y te tienes que ir aumentando los niveles de análisis para verlo a nivel paradigmático, en este caso el tema del lifestyle, no solo a nivel individual, sino el tema colectivo, y eventualmente a verlo como un paradigma socioecológico, es decir, de todo el espacio construido, de todos los ambientes culturales y sociales donde se están de alguna manera determinando los efectos de la nutrición en el ejemplo de este diagrama, pero en temas de construcción sería igual. No es nada más que se solucionen dentro de las posibilidades técnicas, sino tenemos que entender las cuestiones culturales y sistémicas que están por encima de estas cosas, y de todos los sistemas que están interactuando para poderlos llevar a proyectos que tengan una lógica coherente e integradora hacia el bienestar, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de proyectos y ya después hablamos de inversión y cerramos la clase. Muchas gracias por estar aquí. Les hice una lista, hace unas semanas asistí a un panel donde hubo un showcase de varios proyectos a nivel mundial que están muy padres. No tengo tiempo de hablar de todos, pero yo les puedo mandar fichas técnicas o links o contactos si les interesan. Les voy a enseñar algunos nada más. Este es un proyecto en Australia que se llama Clear Island. Es una isla pues bastante grande, es un proyecto que vale 3 billones de dólares. Pero bueno, está muy padre porque integra de manera inteligente y planificada desde temas residenciales, desde temas de turismo de bienestar, campos de golf, centros de comercios, centros comerciales, con una filosofía de wellness y una programación de software bastante potente. The Forestias es un hotel de Six Senses, que es un hotel bastante proactivo en generar temas de bienestar entendido con todas las esferas, que tienen varios hoteles de mucho lujo a nivel mundial. Aquí van a combinar hoteles o cuartos de hotel con con casas, residencias, que van a ser también para varios sectores de la población socioeconómica, de clase media alta hasta los ultra ricos, ¿no? Van a haber mansiones de muchos millones, así como casas
mucho más asequibles para que la comunidad también pueda ser no solamente intergeneracional o multigeneracional, sino también de distintos niveles socioeconómicos. Y también tiene una programación muy interesante de pues sustentabilidad, cultura y temas así, ¿no? Y es vivir de esa manera, no nada más es turistear unos días y ya te regresas, ¿no? Interesante porque es un proyecto muy, muy, muy grande a nivel de extensión de tierra y está programado para 2023. Esta es una comunidad en Santa Fe, en Nuevo México, que es una comunidad regenerativa que combina escuela con residencias y de alguna manera te enseñan todos estos principios regenerativos para poder después tú llevarlo a tus propias comunidades. Hay gente que vive ahí y gente que no vive ahí. Y entonces hay toda una programación porque a través de la escuela, pero también a través de vivirlo, es como estos cuates están de alguna manera plantando su semilla para otras comunidades de bienestar a nivel global. Y son también experimentos en sí mismos, de mostrar cómo estas cosas sí funcionan y cómo puede ser net positive en la generación de energía, en la generación de alimento, en la generación de cosas que tradicionalmente las comunidades pueden chupar, recursos, ¿no? Italia también a nivel políticas públicas está llevando un proyecto muy, muy grande y muy interesante para regenerar ciertas comunidades con estos principios de bienestar, claro, respetando sus culturas endémicas y sus tradiciones milenarias, pero también abrazando la tecnología, abrazando las nuevas filosofías de sustentabilidad, abrazando nuevos modelos arquitectónicos para que la salud, para que la educación, para que la cultura de bienestar esté arraigada, sabiendo que también Italia, a pesar de ser una cultura europea pues bastante sana en algunas métricas, pues también está viviendo otros problemas de salud que requieren políticas de este estilo, pero que saben que es la comunidad la que lo va a generar. Entonces está muy padre también a nivel políticas públicas. Para entrar a algunos proyectos en México, estos son algunos proyectos que casualmente estoy cerca, ya sea como consultor o conociendo a algunos developers. Este es un proyecto que está en San José del Cabo. También está pronosticado para 2023. Son residencias que no van a ser muy, muy caras y también pues integran de una manera el hardware y el software de lo que esperaríamos de una comunidad de bienestar planificada y no nada más de una comunidad de bienestar que te incluye los amenities y te avienta ahí para que tú los uses. Entonces está muy interesante la filosofía que los cuates de When Living tienen. Capital Natural son unos desarrolladores que yo respeto mucho. Ellos tienen varios centros. A mí me gusta mucho uno que tienen en Monterrey que se llama Arboleda, que combina residencias, restaurantes, áreas verdes, centros comerciales de una manera muy integradora a través de la comunidad. Y en particular les hablo del centro de bienestar que están construyendo, porque es un centro de bienestar que inicialmente iban a ser como un centro comercial donde iban a tener gimnasio, iban a tener spa y cosas así, pero se dieron cuenta que tenían que integrarlo más a la comunidad y que no podían nada más ver el tenant mix, ¿no? Ustedes que son gente de real estate saben lo que es el tenant mix, que es a quién le vas a rentar metros cuadrados para que pues esté padre tu centro comercial. Y muy rápidamente se dieron cuenta que ellos tenían que dejar de pensar nada más como constructores y arrendadores de espacios a pensar como operadores. Entonces, su nuevo centro de bienestar lo van a operar ellos mismos, van a ser por membresías, todas las personas van a poder tener acceso y se va a desmonetizar la experiencia del bienestar de todos los días. Y creo que eso es algo muy significativo para generar estas comunidades de bienestar donde el tema de económico, de cómo vas a pagar por esos servicios, también es un problema o es más bien una oportunidad que los developers tienen que abrazar e inventar nuevos modelos de negocio para rentabilizar estas actividades generadoras de bienestar. Otro proyecto que me gusta mucho es WellMedic. Ellos están fusionando, ellos ya eran disruptivos porque estaban haciendo el cowork médico, el cowork para doctores, pero ahora están haciendo un proyecto en Mayacobá muy interesante, muy cerca de Playa del Carmen, que está integrando el cowork con el co-living, con turismo de bienestar, y además de que va a haber hospital y hotel y centro comercial, pues también hay una interacción con áreas verdes muy interesante, un desarrollo de comunidad ahí que vas gente que se va por 3, 4 meses y puede vivir ahí, así como gente que puede ir nada más una semana para hacerse un detox o para hacerse una cirugía oftálmica, bariátrica, plástica, lo que tú quieras. Entonces, muy interesante, ¿no? Y aprovecho para agradecer a WellMedic porque parte de los recursos que estoy exponiendo en esta plática los estudiamos juntos en un taller que acudimos en conjunto con WellMedic hace unas semanas y pues les agradezco que pues me hayan invitado y que yo haya sacado estos materiales para esta presentación. Y también está SHA, que es una empresa española que me gusta mucho y ellos tienen una clínica de ultra lujo en España, increíble la verdad,
pero que ahorita están trayendo a México con este concepto de wellness living, porque van a vender residencias increíbles, muy grandes, muy lujosas, con una clínica integrativa realmente bien montada, con médicos realmente bien formados en las escuelas, tanto occidentales como alternativas, y van a tener también el componente de bienestar, de turismo, ¿no? Entonces vas a poder ir ahí unos días, como también vas a poder adquirir una residencia. De hecho, esto es un proyecto arquitectónico de Sordo Madaleno que está precioso y que creo que la filosofía es muy congruente y muy coherente hacia el bienestar que se está generando, ¿no? Entonces, muy buenas oportunidades también en México se están explorando. Obviamente hay muchas más. Muy bien. Ahora para entrar a la última sección, les quiero platicar del wellness real estate en términos de las inversiones y del return on wellness. La gente, nos estamos dando cuenta en los últimos años que la gente paga un premium por tener estas residencias de wellness bien hechas. Se está estimando que es hasta el 25% arriba de los precios promedio de las casas habitación normales, ¿no? Y claro, porque si te pones a pensar, tu casa es tu inversión más importante de tu vida. Entonces, claro que estás dispuesto a pagar un premium si las cosas vienen bien armadas. Y esto se está viendo. Entonces, también eso es una gran oportunidad para los developers, que no es nada más meterle los amenities para que puedas vender mejor tu folleto, sino si realmente eres wellness de verdad y de verdad te preocupas por generar una comunidad de bienestar, la gente va a llegar. Y en el Global Wellness Summit, donde estuve hace unas semanas, pues lo decían, o sea, había construcciones que tenían, de este tipo de desarrollos, tenían inventarios de muchísimas casas y que cuando pegó la pandemia dijeron, híjole, no sé qué vamos a hacer. Y hasta ellos mismos se sorprendieron. Y en contra de lo que los mismos consultores grandotes como McKinsey, como Deloitte, les dijeron de los precios, ellos decidieron no bajar sus precios y aún en la pandemia lograron vender sus inventarios. Entonces, se me hace muy interesante. Más allá de eso, si estás tú considerando invertir en proyectos de bienestar en términos de real estate wellness, eh, también estás dándote cuenta que no puedes medir todas tus inversiones o tus retornos de inversión nada más en términos numéricos. También con todo lo que hemos visto es entender que la riqueza también es una riqueza que va más allá de los números y de alguna manera estamos recibiendo un return on wellness más allá de un return on the money, ¿no? De puntos porcentuales en cuánto dinero te van a prometer los que te están vendiendo los desarrollos. Y claro, también es muy bueno porque tiene buenos márgenes, como ya vimos, y tienes buena seguridad porque sigue apalancado en el valor del bien raíz. Entonces, esto es yo creo, es una inversión muy segura y al mismo tiempo es muy generativa porque si está bien hecha, vamos a encontrar nuevos modelos de negocio para integrar temas ambientales, sociales y económicos en viviendas sustentables, regenerativas y que además generen beneficios económicos para los que los desarrollan. Y esto es una tendencia que se está viendo a nivel mundial. En particular en Wall Street oímos mucho del el ESG, que es el Environmental Social Governance, en el que se le está exigiendo a las empresas grandotas, a las Fortune 500, de que no nada más es el performance de la acción, sino también cuáles son tus políticas y tus externalidades positivas como empresa en el medio ambiente, en la sociedad, y en los temas de inclusión, diversidad y ética. Entonces, el término de valor, el término de dinero, realmente se está ampliando de una manera muy interesante y creo que es parte de un movimiento pues también de cambios paradigmáticos. Nada más para darles un ejemplo, existe lo que se llama el Green Mortgage, que es que ciertas empresas pues ya te pueden ayudar a prestarte dinero para que puedas comprar tu casa o arreglar tu casa, pero también checan los temas de sustentabilidad y checan cómo estás produciendo o consumiendo energía, cómo estás contaminando y ese tipo de cosas. Y también si tú tienes una casa verde, pues también podrías pensar que pagas menos de servicios porque eres más reciclable, consumes menos y desechas menos. Entonces, por ejemplo, si te pones a pensar en Estados Unidos, la calefacción y el aire acondicionado representan entre el 50 y el 70% de la energía total utilizada en los hogares, ¿no? Y el 60% de esas viviendas normalmente son que no están debidamente aisladas. Entonces, estas empresas que son bancos, pues te hacen un análisis completo de sustentabilidad de tu casa, te ayudan a aislar, por ejemplo, las ventanas y cosas así, y de esta manera reduces tus gastos de utilities o de servicios, y entonces puedes, de alguna manera, que te presten a una tasa menor o pues hacer un green mortgage. Entonces, es una de los nuevos modelos de negocio que están pareando temas financieros con temas ambientales y hacen mucho sentido para la cartera y para el planeta. Y en ese sentido, yo creo que la manera en la que estamos haciendo los pitch a los inversionistas para que inviertan en esos proyectos y la forma en la que los inversionistas también deciden participar en estas inversiones está cambiando. Los inversionistas
están también viviendo sus propios viajes de bienestar, sus propios viajes de transformación y también quieren dejar un legado, además de números. Ellos también quieren resonar con los proyectos. Y yo creo que este es un gran movimiento para replantear precisamente el rol de los negocios que están sucediendo para poder realmente integrarnos, no solamente como generadores de dinero, sino como generadores de bienestar social y ambiental, ¿no? Y claro, cuando inviertes de esta manera hay más un sentido de pertenencia y de saber que nosotros somos el planeta y la comunidad y que nosotros podemos ser regenerativos. Entonces hay un cuate que me gusta mucho que habla del futuro de las corporaciones, que habla de cómo vamos a invertir de maneras chamánicas, ¿no? Y se me hace muy interesante es, ¿por qué quieres ser parte de este proyecto como inversionista? Y más allá del retorno en números que puedes recibir, ¿qué es lo que vibra contigo para participar en esto? Yo creo que esto es algo que se está viendo cada vez más y abre muchas oportunidades. Y también hay muchos fondos de inversión que independientemente de sus principios morales, también ya son requisitos de que no invierten en productos que no son sustentables, net zero o en su caso hasta net positive. Y entonces esta curva de wellness real estate realmente está creciendo. Yo creo que estamos todavía en la infancia de esta industria, pero hay muchas posibilidades a futuro. Y ya para ir concluyendo, pues les platico nada más algunas conclusiones mías. Yo creo que después de la pandemia vemos nuevos movimientos, ¿no? Vemos mucho teletrabajo, vemos mucha conexión social o ganas de conexión social, trabajo desde casa, contacto con el planeta. Realmente te quieres mover, quieres experiencias, si es posible, quieres viajar, quieres conocer el mundo. La gente sí quiere esa más movilidad y no solamente salirte de la ciudad, sino también dentro de la ciudad, dentro de tu vida, quieres integrar estos principios de bienestar. Porque a veces pasamos nuestra vida pensando que tenemos que trabajar, trabajar, trabajar por solo 10 días de vacaciones al año. O trabajar, trabajar, trabajar en una ciudad cansada, pesada, difícil, para 2 días de tu casa de campo afuera de la ciudad, ¿no? Y creo que aquí el principio no es hacer las casas vacacionales, no es alargar las vacaciones, es cómo integrar el bienestar a todas las esferas, a cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, cómo nos interrelacionamos desde estos lugares de bienestar. Y claro que los espacios construidos tienen mucho que hacer y que decir en esta ecuación. Entonces, pues esta es una buena clase para ponernos a preguntar cómo podemos construir estos espacios para que cambien los estilos de vida y para que fortalezcamos estos sentidos de pertenencia y de co-creación comunitaria y medioambiental hacia el futuro. Claro, muchos de ustedes han pensado que el sistema político pues también debe de cambiar, ¿no? Porque debe de haber aquí alianzas entre los gobiernos, alianzas entre las empresas para poder generar nuevas normas que nos permitan construir de estas maneras y que podamos realmente colaborar. Y eso es una necesidad no trivial que tenemos que estar sorteando en los siguientes años. Y también, como ya les decía, los modelos de negocio tienen que ser flexibles y receptivos a cómo están cambiando las cosas, pero también verlos como oportunidades, porque si queremos replicar los modelos de negocio del pasado, pues vamos a seguir construyendo y haciendo productos y servicios de la misma manera. El wellness nos exige a todos replantear la manera de monetizar proyectos que sean sustentables y regenerativos, que no es fácil, que no es trivial, pero cuando esto nos interesa, cuando somos empáticos con los problemas, cuando sabemos que nuestra vida, nuestra existencia, nuestra razón de ser, de alguna manera depende de estas cosas, pues claro, siempre hemos sido creativos y resilientes y vamos a sacar nuevos modelos de negocio que sean muy, muy productivos y al mismo tiempo, pues muy generativos para todos. Entonces, pues para cerrar, nada más les quiero platicar que yo realmente trabajo mucho con médicos y yo siempre decimos, ¿no? Que los médicos sanan con lo que saben, pero sobre todo sanan con lo que son, ¿no? Sanan con lo que aprendieron en la escuela y lo que leyeron en libros, pero también y sobre todo sanan con la persona que son, con sus propios viajes de bienestar, con sus propias inquietudes, con las crisis que han pasado a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel existencial. Ese aprendizaje, ese viaje que han tenido estas personas de bienestar es con lo que terminan sanando al mundo. Entonces yo creo que aquí, como inversionistas, como arquitectos, ingenieros, como vendedores de casas y centros habitacionales, como ocupantes de espacios, nosotros vamos a sanar y vamos a crear el futuro con lo que somos. No nada más con lo que aprendimos en la escuela, sino también con nuestras propias experiencias y cómo queremos usar nuestra profesión para poder aportar a esta manera de ser generativos, de ser co-creadores, de integrar las esferas del bienestar. Entonces hoy, al igual que siempre, la pregunta es, ¿quién soy y cuál es el mundo que quiero construir? Les agradezco muchísimo su atención. Estoy siempre a sus órdenes para seguir co-creando. Si tienen recursos o quieren recursos, quieren bibliografía,
estudios, documentos, consultorías, lo que sea, pues estoy muy a sus órdenes en mi página web victorsadia.com y invitándolos a todos ustedes a seguir creando ideas, a seguir creando alianzas, a seguir creando amistad para intersectorialmente generar bienestar. Muchísimas gracias y les deseo feliz noche. Si tienen algunas preguntas o comentarios, aquí las podemos platicar.